Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente hoy llevando a cabo este devocional diario. Nuestro versículo lo tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 13, una carta del apóstol Pablo a los de Colosa. Y dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El tema lleva por título Llega al fondo del perdón. Llega al fondo del perdón, basado en Colosenses 3:13. Se han hecho varios intentos para anotar en orden de importancia los muchos aspectos que abarcan la salvación. Sin duda, en dicha lista estaría el perdón de nuestros pecados. Aún esta gloriosa bendición, sin embargo, no siempre se comprende al principio en la peregrinación cristiana. Algunos que han confiado en el Señor como su Salvador nunca hasta la muerte creen que se les perdonaron sus pecados. La instrucción de perdonar en el versículo de hoy a menudo depende de cuánto nos sentimos perdonados. Algunos creyentes inmaduros piensan que el perdón de un pecado depende de la confesión regular del pecado. Si esta es una perspectiva bíblica del perdón, debemos pasar mucho tiempo averiguando en nuestro pasado, tanto reciente como olvidado, buscando por algún pecado sin confesar. Dada nuestra tendencia a olvidar muchísimas cosas, ¿es posible recordar cada pecado? Este razonamiento sigue enseñando que si un pecado no se confiesa, se tiene en contra de nosotros. Esto significa que si un pecado se carga en nuestra contra, no estamos perdonados, y si no estamos perdonados, por eso estamos perdidos. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice de esta manera: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Se declara con claridad lo siguiente: Dios les ha perdonado todos sus pecados. Esta es la declaración más definitiva de la plenitud de nuestro perdón. ¿Por qué Dios perdona? Recordamos que el castigo por el pecado es la muerte. Cristo pagó el castigo por nuestro pecado al morir en nuestro lugar, liberando a Dios para perdonar a todo el que cree. Cuando cada persona pone su fe en Cristo como su Salvador, Dios actúa en gracia perdonando todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Aunque Dios me perdona por medio de Cristo, ¿qué significa para mí la aceptación de mi perdón total? Tal vez uno de los más influyentes resultados sea la paz que Dios da cuando creemos lo que dice Él. Si no estamos seguros de que todos nuestros pecados están perdonados, la vida se llena de una gran cantidad de temores, no menos importante de lo que es. ¿Nos acordamos de todos nuestros pecados y los confesamos? Dios decide olvidar el pecado que perdonó. Solo el enemigo desearía que tratáramos de sacar a relucir los errores del pasado para pedir un perdón especial. El perdón está basado en la fe en Cristo de una vez por todas. En el nombre del Señor Jesús, Dios perdonó. Vean cómo termina el autor de la enseñanza de esta noche. Dice: el perdón está basado en la fe en Cristo de una vez por todas. Pablo, cuando menciona el versículo que tenemos hoy como referencia, él dice: así también hacedlo vosotros, como Cristo os perdonó. Le está escribiendo esta carta a los de Colosa, y noten cómo dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. O sea que si hay alguna situación de conflicto dentro de la iglesia de Colosa, dice: perdónense, sopórtense, porque Dios nos perdonó a través de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, esto es algo muy importante
porque debemos entender principios específicos a través de la enseñanza que hoy tenemos. Llega al fondo del perdón, porque uno de los problemas que se habla acerca de que el hombre o la persona que recibe a Cristo puede perder la salvación porque no ha entendido el asunto del perdón total, del perdón de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. No lo ha entendido, y el diablo siempre trata de recordar aquellos pecados que una vez te esclavizaron, tratarlo de llevarlo en la práctica en tu vida para que tú puedas alejarte de él. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos un corazón perdonado a través de Dios por medio de Cristo, nosotros no vamos a tener problema para poder perdonar y para poder entender nuestro perdón. Algo muy importante es que el perdón abarca toda la vida. Eso no quiere decir que fallamos diariamente y que tenemos que acudir a Dios para que nos perdone. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos habla que si alguno tuviere pecado, abogado tenemos. Pero algo muy importante que tenemos aquí es que no vamos a poder soportar, mucho menos vamos a poder perdonar a la gente que está alrededor de nosotros si no entendemos que tenemos un corazón perdonado. Si yo no entiendo que tengo un corazón perdonado, yo no puedo perdonar, porque el que no perdona no entiende el perdón de Dios en su vida. Para poder perdonar necesito tener un corazón perdonado. Un corazón no perdonado no sabe perdonar. Esto es algo importante. Por eso el apóstol Pablo habla de ello. Una declaración definitiva, como dice el autor, de la plenitud de nuestro perdón. Quiera pues Dios que quiera en el nombre del Señor y de nuestro Dios que podamos entender el asunto y el fondo del perdón. Llegar al fondo del perdón. Entender el perdón de Dios a nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo el perdón en nuestra práctica a los seres que están alrededor de nosotros. Dios les bendiga y quiero que repitan la oración que hacemos cada noche. La oración de hoy es esta: Padre, gracias por perdonar mis pecados y echarlos fuera. Acepto el pago sacrificial de Cristo de una vez por todas. Acepto la paz mental que me libera para servirte con confianza. Hermanos, si entendemos el perdón de Dios a través de Cristo, tendremos la paz de Dios y poder servir confiadamente. Hasta luego, hasta mañana.